Hoy estamos 13/08/25. Hoy vamos a trabajar historia universal. Como siempre, hoy cerramos con broche de oro. Los últimos serán los primeros. Historia universal. Subrayamos ciclo, repaso. Ustedes son el ciclo, repaso. Temas, porque son dos. Comprende dos edades, si mal no me equivoco. Edad media y moderna. Edad media. Edad media y moderna. Muy bien. Y vamos de inmediato, primera pregunta. Nos vamos a la primera pregunta, uno en arábigo, ahí está. Y dice la pregunta así, mira lo que dice la pregunta. Mediante se dictaminaba, atendiendo a supuestos mandatos divinos, la inocencia o culpabilidad de una persona o cosas, libros, obras de arte, etc., acusada de pecar o de quebrantar las normas jurídicas. Sucedía entre los individuos si en un pleito o cuestión o punto de honor referente a los delitos de alevosía o traición, él no aceptaba lo que decidiera el tribunal. Si dirimía quien decía la verdad o instancia superior, forzando al otro a aceptarla a través de como se puede observar en el Cantar del Mío Cid. Tú sabes que el Cantar del Mío Cid es una obra medieval apócrifa, no tiene autor. Hablan de las peripecias del Cid campeador, su nombre verdadero, Rodrigo Díaz de Vivar, si la memoria no me engaña. Esta pregunta hace referencia a ¿qué? A las leyes, el aspecto jurídico de los bárbaros germánicos. Vamos a desarrollarlo en pizarra. ¿Ya, hijitos, hijitas? Observa, atentos y atentas. Ponemos ahí el aspecto jurídico de los bárbaros germánicos. Las leyes de los bárbaros germánicos originalmente eran muy arcaicas, muy primitivas, muy incipientes, y se transmitía en forma oral de generación en generación. Es decir, eran leyes consuetudinaria. Ahora sí, consuetudinaria. Es decir, se transmitían verbalmente, no habían documentos escritos. Cuando los bárbaros, sus leyes lo hacen escritas, cuando heredan el derecho romano, hecho que se le conoce como romanización o germanización. Vamos acá. Estas leyes, las primeras leyes bárbaras germánicas, ¿cuáles eran? Eran dos. Nombremos. La primera se le conocía como ordalías, Wergent,
Comienzo con el Wergel. El Wergel era conocido también como juicio de Dios. Juicio del hombre, perdón, juicio del hombre. Juicio del hombre. Y se aplicaba a delitos leves. A delitos leves. Y la pregunta es, ¿cómo se saneaba el delito? Muchas veces pagando en forma pecuniaria. ¿Qué pasaba cuando el delito era grave? Se aplicaba la segunda ley llamado ordalías. Ordalías, conocido también como juicio de Dios. Juicio de Dios. Se aplicaba, observa, a delitos graves. A delitos graves. ¿Cómo es eso, profesor Madueño? Por ejemplo, asesinato. Tanto el acusado como el acusador tenía que pasar por pruebas muy drásticas. El menos afectado, el que lo pasaba, era inocente, y el que no, lo mataban en público. Por ejemplo, ¿cuáles eran esas pruebas? Estirar los brazos el acusado y el acusador, extender la mano y que el verdugo le colocara hierro candente en la palma de la mano y los dos tenían que cerrarlo, demostrando fortaleza, que no le dolía, que no sufrían. El que lo soportaba, el menos afectado, inocente, y el que no, lo mataban en público. El otro era que el acusado y el acusador recibían en su espalda hierro candente al rojo vivo. El que lo soportaba, el que resistía la prueba, inocente, y el que no, lo mataban en público. O si no, el acusado y el acusador metían sus manos al mismo momento, al mismo instante, en ollas de hierro lleno de agua hirviente, burbujeante y humeante. El menos afectado, el que soportaba la prueba, inocente, y el que no, lo mataban en público en el centro de la plaza. Así fueron originalmente los juicios, la legislación de los bárbaros germánicos, el Wergel y las ordalías. Y un dato más, muchas veces cuando una persona cometía delito durante la vida de los bárbaros, no solo pagaba el que lo cometía, sino también la familia, porque los bárbaros tenían claro lo siguiente, hijo, hija, que una persona actuaba, se comportaba de esa manera, de esa forma, eso dependía de quién, de su entorno, del hogar, de la familia, donde se desarrollaba. Nunca lo olvides. Basado en ese principio, ¿con qué alternativa te quedas? Con la B, juicio de Dios del pueblo, ofendido, duelo. La B, ya está. Segunda pregunta, dice, análisis de imágenes, hay un mapita. En la figura mostrada observamos el mapa de Europa Occidental, que podemos observar ciudades europeas y los reinos bárbaros germanos. Relacione correctamente. Vamos a conocer dónde se ubicaron los reinos bárbaros germánicos y quiénes son sus descendientes actuales. Para ello, dibujemos el mapa. Dice la 2 es la A. Ya, a ver, vamos a ver, ya. Vamos a ver. Primero vamos a dibujar Europa Occidental. Mira, qué bacana, qué bonito. Pregunta 2, hijito, hijita. Lo pongo por acá. Ahí está la 2. Dibujemos, al toque nomás. Al toque nomás.
Estoy dibujando Europa occidental, similar a como está en tu material. Pinto los mares, masas de agua. Listo. ¿Qué vamos a hacer en este mapa? Que observan, hijos, vamos a colocar los principales reinos bárbaros, ¿ya? Germánicos, que van a ocupar lo que era el territorio de Roma de Occidente y van a formar las monarquías bárbaras de la Edad Media. Y hoy existen ahí sus descendientes, actuales países europeos. Comenzamos. Comienzo acá. Este es África. Este es África. Este es África. Norte de África. Actualmente ahí se ubica Túnez, Estado Islámico. Antiguamente ahí fue ocupado por los vándalos. Vándalos. Ahí están los vándalos, al mando de su rey llamado Genserico, Genserico, vándalos. Y recuerda que originalmente los vándalos ocuparon esta península, la llamada península ibérica o hispánica. Y de ahí fueron expulsados, ¿por quiénes? Los visigodos, pertenecientes a los godos. Aquí están los visigodos. Visigodos, al mando de su rey llamado Ataulfo, tilde la U, Ataulfo, ocuparon la península ibérica o hispánica, visigodos. Y recuerda que allí también se ubicaron dos pueblos bárbaros germánicos, uno aquí y el otro aquí. Hacia el norte, ¿quiénes fueron? Los suevos. Y hacia abajo, los alanos. Alanos. Ahí está. Centro de Europa, aquí. Centro de Europa, las Galias, francos o galos, hoy franceses, francos o galos, como también se le conoce, francos o galos. ¿Tú sabes de dónde viene el nombre galo? Deriva de un ave de corral llamado gallo, porque recuerda que el gallo, esta ave de corral, salvó de la vida de los francos o galos. Comieron de su carne y pudieron sobrevivir de la inanición. Tan importante este animalito en su vida, que la selección de Francia en su camiseta lleva como insignia un gallito. ¿Ya sabe por qué? Dicen gracias, gallito. ¿Entendido? No te olvides. Península Itálica, sur de Europa con dirección al mar Mediterráneo. ¿Quiénes se ubicaron ahí? Los ostrogodos, primo hermano de los visigodos. Ostrogodos, siendo su rey más famoso, rey bárbaro germánico, Teodorico. No me confundas con Teodoreno, que fue visigodo. Mucho cuidado, hijo, hija. Ahí está. Aquí, ¿quiénes se ubicaron?
en la isla más grande de Europa, Inglaterra, Gran Bretaña o Reino Unido. ¿Quién es el profesor Madueño? Como no me alcanza acá, le pongo una flechita y lo escribo acá abajito: los anglosajones. Anglo-sajones. Y saber que los sajones originalmente ocuparon el norte de Europa. ¿Quiénes lo expulsaron? Los francos o galos. ¿Qué rey franco-galo? Clodoveo Clovis, en la batalla de Tolbiac. Por eso se unieron a los anglos, ocupando Gran Bretaña, Reino Unido, Inglaterra, formando un gobierno llamado Heptarquía, con HP. Heptarquía, su nombre significa gobierno de 7 reinos. Y de esa heptarquía, hoy han nacido 4 estados, llamados Reino Unido. ¿Cuáles son? Inglaterra o Gran Bretaña, Escocia, País de Gales e Irlanda del Norte. No el sur, sino Irlanda del Norte. Mucho cuidado. Entre otros, basado en ese principio, vamos a parear o relacionar. 1. Toledo, ¿con qué? La B, visigodos, fue su capital en la actual España, península ibérica o hispánica, hoy ciudad española. 2, París, con la E, francos o galos, hoy capital de Francia. 3, Basilea, con la D, burgundios o borgoñeses. Ahí está. 4, Cartago, la antigua Cartago, que pasó a convertirse en provincia de Roma, llamándose África. Cartago, con la A, los vándalos, norte de África. Y por último, Roma, con la C, ostrogodos, península itálica. Alternativa correcta, la A. La 2, la A. Ya está. Pregunta 3. Mire esta obra maravillosa que nos muestra la imagen. La figura nos muestra la Catedral de Santa Sofía o la Santísima Sabiduría, uno de los monumentos más importantes del medioevo. Señala el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Hablemos de él. Características de Santa Sofía. Vamos. 3, por acá. Al toque nomás. Ponemos ahí. Basílica de Santa Sofía. Santa Sofía, qué hermosa edificación. Ponemos características. Check. Ubicación. ¿Dónde se ubica Santa Sofía? ¿Dónde se ubica Constantinopla? Hoy ya no existe. Hoy tiene otro nombre, se llama Estambul. En la actual Turquía. Hoy, Estambul. Turquía. Ahí está. ¿Qué, profesor Madueño? ¿Estambul es la capital de Turquía hoy? No. Su capital es la ciudad de Ankara, con K, Ankara. Mucho cuidado. Sigo. Construcción. Autor. ¿Quién lo mandó a construir? Justiniano. El gran emperador bizantino Justiniano, en honor a su esposa Teodora, la emperatriz Teodora,
Qué bonito, ¿no? Que la persona que te ama te dedique una obra extraordinaria. Pocos ya quedan en el mundo, el único, solo yo. Siguiente, autor, va, arquitectos. Arquitectos. ¿A qué arquitectos famosos Justiniano encargó esta obra extraordinaria que hasta ahora existe? Artemio de Tralles. Artemio de Tralles. Isidoro de Mileto. Extraordinarios arquitectos. Isidoro de Mileto. Ahí está. Lo máximo. Ojo. Cuando terminaron la obra, invitaron los arquitectos, estos arquitectos famosos, a que Justiniano dé su veredicto. Justiniano se acercó a la basílica, observó la parte externa del frontis, luego su interior, levantó su mirada, se quedó sorprendido por la cúpula de media luna que se encuentra en el lugar hasta hoy, y dejando su mirada levantada en el cielo, pronunció estas palabras célebres. ¿Qué dijo? Salomón, te he vencido. Salomón, te he vencido. ¿Qué quería decir con ello? Justiniano, que su obra, su templo, su iglesia era mejor que el templo de Jerusalén, que el rey Salomón hebreo había construido. Dile lo que sea, narcisista, egocéntrico, pucha, dile lo que sea, pero nadie le quita su gran virtud. Se acabó. Ahí está. Vamos, desarrollemos la segunda pregunta. Dice, vamos a poner verdadero o falso. 1. En su interior podemos observar mosaicos bizantinos y decoraciones geométricas y fitomorfas, forma de vegetal. De la arquitectura musulmana, sí, porque recuerda que se convirtió en una mezquita, un templo árabe, cuando los turcos otomanos lo conquistan. 2. Y actualmente es un museo. 2. En la actualidad se le llama la mezquita de Estambul, sí. 3. ¿Fue construida por el emperador Constantino el Grande? No, Justiniano. 4. ¿Es considerado como el principal monumento de la arquitectura bizantina? Sí. 5. Su construcción se puede mostrar una síntesis cultural por la combinación de distintos estilos arquitectónicos, como el egipcio, babilónico y bárbaro. Falso. Falso. Es una fusión de estilos arquitectónicos greco-romano, cristiano. No lo olvides. Alternativa correcta de la 3, la A. La A. Ya está. La 4. El núcleo de la ley islámica se expresa en 5 preceptos básicos. Los de la religión que todo buen musulmán debe cumplir: la profesión de la fe, la oración 5 veces al día durante el mes de Ramadán y a la Meca. Vamos. Esta pregunta, ¿a qué hace referencia? A los 5 pilares de sabiduría que impone el islamismo a todo musulmán. Vamos. Pregunta 4. Ponemos como subtítulo, esquemita: pilares o preceptos de sabiduría del Islam o Islam.
islamismo, como quieras llamarlo tú. Quiero dejar en claro lo siguiente. Una cosa es árabe, otra cosa es islámico, otra cosa es maometano y otra cosa es musulmán. ¿Dónde está la diferencia? Árabe es el gentilicio de los habitantes pobladores nativos de la península arábiga, Medio Oriente o Asia Menor. Haciendo un poco de geografía mundial, la península más extensa del mundo con 3 millones de kilómetros cuadrados, si la memoria no me engaña. Islámico viene de Islam. Islam en árabe significa sumisión, sumisión, sumisión. Islamismo, sumisión a Dios, sumisión a Dios, sumisión a Dios. Dios en árabe, Alá, Alá, Alá. Maometano son los seguidores de las ideas y enseñanzas de el máximo profeta árabe, Mohammed en árabe, Mahoma castellanizado. ¿Qué significa Mohammed o Mahoma? El más alabado, el más alabado. Y musulmán es el practicante del islamismo, que tiene connotaciones religiosas. Se acabó. La pregunta es, ¿todo islámico o islámica? ¿Qué pilares o preceptos de sabiduría que impone el islamismo debe de cumplirlo al pie de la letra? Son 5. Nombremos cuáles son ellos. Vamos. El primero, ¿qué dice el primer precepto? Alá, creencia, creencia. Ahora sí, ¿qué dice? Alá es tu único Dios y Mahoma, su profeta. Ya está el primer precepto, creencia. Alá es tu único Dios y Mahoma su profeta. 2, oración. 5 veces al día. No interesa en qué lugar del mundo te encuentres. Vas a orar 5 veces al día con dirección a la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita o Arabia Saudí. Primera oración, a tempranas horas del día al levantarse. Segunda oración ya fue al mediodía. Tercera oración antes de almorzar. La cuarta antes de cenar. Y la quinta antes de acostarte. Al día siguiente que vuelves a hacer lo mismo. Y así sucesivamente. Tercer precepto. ¿Cuál es? Limosna. Limosna para financiar, mira acá, las cruzadas, o si tú quieres, las guerras santas, ya no existen. Hoy en día, ¿para qué se utiliza? Para ayuda humanitaria, para los más pobres, los más necesitados. Y ayuda humanitaria. Humanitaria. ¿En forma de qué? En forma de expiación. 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 Ya está. Cuarto precepto. ¿Cuál es? Ese cuarto precepto. ¿Cuál es? Ayuno. En el mes de Ramadán.
en el mes de Ramadán. Y ese mes coincide con abril. Todo el mes de abril, los musulmanes se dedican a orar, meditar y reflexionar en honor a Alá. Abstinencia sexual, nada de comer sólido, únicamente líquido, agua pura. Científicamente está demostrado que se puede resistir. Mes de Ramadán. Y por último pilar de sabiduría del islamismo, peregrinación. Peregrinación. Mira acá, mira acá. Una vez, por lo menos, una vez en tu vida, en la vida de todo musulmán, llavecita, ahí está. ¿Sí? Tú verás cómo llegas. ¿A dónde? Arabia Saudita, Arabia Saudí. A la ciudad de la Meca, donde está la mezquita más importante llamada Kaaba. Su nombre en árabe significa cubo por la forma que tiene. Tú verás cómo llega. Llegas a pata, en cóndor, avión, bicicleta, automóvil, en barco, pero llegas. Profe, una consulta. ¿La limosna era obligatoria para los no musulmanes o era voluntaria para todos? No, es obligatorio para el musulmán. Tiene que ser musulmán. Otro credo no lo hace. ¿Me entendiste? ¿Me entendieron? ¿Qué dice mamá? ¿Se entendió? Sí, claro, tiene que ser musulmán. ¿Dónde el chiste entonces? Por lógica, ¿no? Claro. Bien, bien. Buena pregunta, buena pregunta. ¡Listo! ¿Qué? Nos vamos. También preguntan, profe, ¿y el yihad? Allá, el yihad es la guerra santa contra los infieles. ¿Contra los infieles? Cristian Domínguez, Cuevita. No me refiero a esos infieles, sino a los no creyentes musulmanes. Contra los cristianos o católicos. Por ejemplo, la mayoría de nosotros que profesamos esa religión. ¿Entendido? Ese es el yihad que hasta ahora los musulmanes lo aplican con el mundo occidental, en especial Estados Unidos. Listo. Va. La 4, alternativa correcta, la C. Pilares, limosna, ayuno, la peregrinación. 4C. Ya está. Pregunta 5. Los antecedentes del Imperio Carolingio lo encontramos en el Reino Franco, cuyos primeros gobernantes fueron los merovingios, y con el advenimiento de los carolingios ocurre el restablecimiento del Imperio Romano de Occidente. Señala el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones sobre el Imperio Carolingio. Vamos. Ya están mandando 5 dice. A ver, vamos a ver. Lo explico acá. Vamos, pregunta 5. Mira lo que le vas a responder a San Marcos, ¿ah? Y para toda la vida. Vamos a hacer referencia ¿a qué? Al Imperio Carolingio. Imperio Carolingio. Observa. ¿Cuál es su cronología? Vamos acá. Primerito comienzo con la cronología. El Imperio Carolingio se desarrolla desde el año 800 hasta el 843 después de Cristo, nuestra era, el presente. Duró poco. ¿Ya? Origen. Haciendo un poco de genealogía. ¿Dónde está el origen del Imperio Carolingio? En el reino franco-galo. El reino franco-galo.
dónde? En la dinastía. ¿Qué dinastía? Franca o Gala. Dinastía merovingia. Merovingia. Que eran gobernados por ¿quiénes? Reyes holgazanes. Los reyes holgazanes. ¿Y por qué se llamaban holgazanes? Una tira de vagos ociosos, débiles y enfermizos la mayoría de ellos, que delegaban sus funciones a sus mayordomos o primeros ministros. Ahí está. ¿Quién fue ese primer ministro famoso? Carlos Martel. En el año 732 después de Cristo, amortiguó el avance de los omeyas musulmanes al mando del califa Iksam, derrotándolo en la batalla de Poitiers, usando las falanges, armas de largo alcance, lanzas de largo alcance de la antigüedad, y expulsándolos de la Galia cristiana. Por eso, Carlos Martel fue designado por esa hazaña como rey. Y como rey se hizo llamar Pipino de Heristal, fundando la dinastía de los Heristal. Él tuvo un hijo llamado Pipino el Breve. Vamos acá. Siguiente check. Vamos acá. Reino carolingio. Reino carolingio. ¿Quién fundó el reino carolingio? Pipino el Breve. Pipino el Breve. Único hijo de Carlos Martel. Él fundó el reino carolingio. Y acá viene lo bueno. ¿Y cuándo funda el reino carolingio? Cuando derroca, cuando depone al último rey holgazán, Childerico III, con la ayuda del Papa Zacarías. Pipino el Breve funda este reino. Funda este reino cuando depone al último rey holgazán, al último rey holgazán, llamado, al último rey holgazán, Childerico III. Childerico III, con la ayuda del Papa, el sumo pontífice Zacarías, con Z, ya está, lo depone. ¿Quién lo reemplazó a Zacarías como Papa? Esteban II, que firmará un acuerdo con Pipino el Breve, creándose los estados pontificios que hasta ahora existe, la Santa Sede o Vaticano. Ponemos ahí. Estados pontificios. Estados pontificios. Observa. Pacto entre la iglesia, el entonces Papa Esteban II, paréntesis, Esteban II y el rey. ¿Quién? Pipino el Breve. Pipino el Breve.
esta manera, alcanzando auge, poder, la Iglesia Católica y el papado, estimado estudiante. Y ahí no queda todo. Pipino el Breve tuvo 2 hijos. El hijo mayor se llamó Carlomán, Carlos el Grande, y el menor Carlos. A la muerte de Pipino el Breve, el hijo mayor, Carlomán, Carlos el Grande, ocupa el trono. Pero lamentablemente se enferma gravemente y se muere. ¿Quién lo reemplaza? Su segundo hijo, el menor, Carlos. Y como amaba a su hermano mayor, en su honor adopta su nombre como monarca. En adelante se hace llamar Carlomagno o Carlos el Grande. Así tenemos como rey carolingio, ojo, aún como rey, a Carlomagno. Que será coronado rey, si la memoria no me engaña, el año 771 después de Cristo, nuestra era o el presente. Ya que viene lo interesante. Conocido como el rey, así era llamado, el rey de la barba florida. El rey de la barba florida usaba una barba frondosa, muy tupida. Era su estilo, su gusto, la moda de la época. Y acá viene lo bueno. Cuando Carlomagno era rey carolingio, el nuevo papa será León III. Y León III sufre una amenaza de los lombardos, reino bárbaro, al mando de su rey Desiderio, que lo amenazan con invadir Roma y anexarlo a su dominio. Así que León III, haciendo cumplir ese pacto con el rey, los estados pontificios, va a pedir ayuda a Carlomagno. Carlomagno, ni tonto ni perezoso, enfrenta a los lombardos con Desiderio a la cabeza. Sí, en la famosa batalla de Pavia, con Pavia. Resultado, Carlomagno derrota a Desiderio y anexa el reino lombardo a su dominio. No lo olvides. Ante ese hecho, el Papa León III observa en Carlomagno la persona idónea, para que sirva como pilar en la difusión y el fortalecimiento de la Iglesia Católica. Y 2, la persona idónea y capaz de restablecer el Imperio Romano de Occidente. Y así será coronado, coronación de Carlomagno. Ahora, ojo, como emperador de Carlomagno. ¿Quién lo coronó como emperador? León III, el Papa León III, coronado por el Papa León III, en la Basílica de San Pedro en Roma, el Vaticano, en la Basílica de San Pedro de
San Pedro en Roma, que hasta ahora existe. ¿Cuándo lo coronaron? Una noche de Navidad del 25 de diciembre del año 800 después de Cristo. 25 de diciembre del 800 después de Cristo, nuestra era o el presente, naciendo de esa manera el imperio carolingio. ¿Se acabó? Ahora sí, vamos, desarrollemos la pregunta 5. Dice, vamos a ponerle verdadero o falso. 1. Los merovingios son llamados reyes holgazanes debido a que el poder administrativo del reino lo tenían los mayordomos de palacio. Verdadero. 2. Es Carlos Martel quien derrocó a los reyes holgazanes y establece la dinastía carolingia. No, es Pipino el Breve. 3. Los Misi Dominici fueron los grandes gobernadores imperiales cuyo poder estaba por debajo del emperador. No, su nombre significa en latín enviados del Señor. Era un civil y un clérigo. Se encargaba de controlar, supervisar e informar al Señor de si estaban cumpliendo o no a cabalidad su papel, su trabajo, los marqueses, duques y condes. Siguiente. El Papa coronó a Carlomagno como emperador con el objetivo de restaurar el Imperio Romano de Occidente. Sí, y ese Papa fue León III. 5. La división del Imperio Carolingio. La Iglesia Católica aceleró las campañas militares en contra de los turcos selyúcidas que tenían bajo su control Jerusalén. Falso. Alternativa correcta, la E. Ya está, la E. 6. La Navidad del año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno, rey de los francos, como emperador de los cristianos romanos. Si bien esta coronación permitió imaginar la unidad de la cristiandad occidental y oriental bizantina, resulta claro que sirvió luego al papado para reclamar su prerrogativa de coronar a los posteriores emperadores como Otón I, el primer monarca, emperador del Sirg, Sacro Imperio Romano Germánico, y afirmar con ello que, la pregunta es, ¿de dónde obtuvieron poder los papas? Vamos a poner ahí, vamos a poner, pregunta número 6, por acá, al toque nomás. 6. Hegemonía o apogeo, mejor, apogeo de la Iglesia Católica, y el papado. ¿Cómo lo logran? ¿Cuándo es ese apogeo? Buena pregunta. La respuesta es la siguiente. La edad de oro, o si tú quieres, la época dorada del clero, la Iglesia Católica y el papado. ¿Cuál será la edad de oro? Será el medioevo. El medioevo o edad media. 2. Poder
emanado de su organización política, de su organización política. Bonanza económica. Bonanza económica. Bonanza económica. Y hegemonía. Y hegemonía. Y hegemonía religiosa. Religiosa. Otro más. Otro más. Manipulación. Manipulación de ideas. De ideas a través del manejo educativo. Todos los centros de estudios, las universidades, estaban en sus manos. Así lavaban el cerebro y tenían súbditos. ¿Qué más? Riquezas. Amasaron fortuna mejor. Amasaron fortuna a través de qué cobros indebidos, a través de diezmos, coma primicias, coma indulgencias, y el óvulo de San Pedro, muchos de ellos hasta ahora existen, y el óvulo de San Pedro, ahí está, ahí está. ¿Qué más? Poder. Para designar monarcas, para designar monarcas, es decir, reyes y emperadores, monarcas, y provocar guerras, conflictos armados que los beneficiara, Ahí está. Hay mucho más, hay mucho más. Solamente es un resumen. Espacio ya no me queda. Ya salgo. Gracias. No te olvides. No te olvides. Ahora sí. ¿Con cuál te quedas? Pregunta 6. Pregunta, ¿qué es el óvulo de San Pedro? Muy bien. Hasta ahora se paga óvulo de San Pedro. Es una recaudación que una institución ordena en sobre cerrado para entregar a quien, al Papa, y con ello haga ayuda humanitaria para la gente que más necesita en el mundo. ¿Sí? Se llama óvulo de San Pedro. Mi pregunta es, ¿cómo sabes que ese dinero llega a manos del Papa? ¿Quién lo fiscaliza, supervisa? ¿Cómo sabes que el Papa lo utiliza en cosas positivas? Si a fin de cuentas es un ser humano falible como tú y como yo, y no podemos confiarnos.
Así que no lo olvides. ¿Cómo crees que la Iglesia Católica, el clero, ha amasado fortuna hasta hoy? Yo no estoy hablando mal de Dios. Dios no lo metas acá ni en su evangelio, sino el hombre corrupto e inmoral que utiliza a Dios y el evangelio para hacerse indebidamente rico y poderoso. Contra ello me voy. Llévalo contigo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Listo. Pregunta número 7. Dice, allá, la 6. Alternativa correcta, la C. La superioridad del poder papal. La C, la C. 7. Consistía en la concreción de los derechos otorgados por un señor, o bien podían ser tierras cultivables, bosques, villas, fincas, pueblos o villas, etc. En la Edad Media estaban delimitados por fortalezas o castillos, verdaderos complejos compuestos por talleres, caballerías, hornos, molinos, patios, almacenes. También se concebían como unidad económica y de producción. ¿Cuál es la alternativa correcta? Feudo, pues. La 7, la E. Claro, la 7, la E. Muy bien. Feudo. Vamos a conocer cómo estaba estructurado un feudo. Toma nota. Para toda la vida, cualquiera lo marca. Vamos acá. Pregunta 7. Lo pongo por acá. Vamos a ver. Vamos a hablar acerca del feudo. ¿Qué cosa es el feudo? En buen cristiano todo feudo es tierra. Es parcela de tierra, tremenda extensión de tierra, lo que nosotros en quechua le llamamos chacra. Este feudo estaba estructurado. Profesor Madueño, ¿de qué manera el feudo estaba estructurado? Vamos, ponemos ahí estructura. Y de ahí viene la palabra feudalismo, es decir, el poder que emana, que obtenemos de la posesión de la tierra. A mayor cantidad de tierras, mayor poder. Se acabó. ¿Cómo estaba estructurado un feudo? Nombremos de la siguiente manera, con check. Primer check, el castillo feudal. El castillo feudal. Monumento arquitectónico más sobresaliente de la Edad Media. Luego tenemos tierras comunales. Tierras comunales. Es decir, que eran utilizados por todos aquellos que habitaban el feudo. Pastos, árboles, etc. Luego tenemos las villas. ¿Qué eran las villas? Aldeas, donde vivía el campesino y el siervo de la gleba. Por eso se le llamaba villanos. Pegado a las villas, contiguas a las villas, estaban los mansos. Mansos. ¿Qué son los mansos? Son tierras que entregaba el Señor al campesino en forma de prestación. No le regalaban ni le vendían, para que de allí obtuviera la cosecha con la cual alimentaba a su familia y ellos mismos. Y luego tenemos la reserva del Señor. La reserva del Señor. La reserva del Señor. ¿Qué cosa es la reserva del Señor? Tierras del Señor local o feudal en las afueras del castillo feudal.
trabajado por los campesinos y siervos, a cambio de que el Señor le daba tierras para su manutención, llamados mansos, villas donde vivir y protección. En esas reservas, este campesinado lo trabajaba y los productos obtenidos de él servían para consumo del Señor, el rey y el clero. Y ese tipo de impuesto, ¿qué nombre lleva? Corbea. CV, Corbea. Ahí lo tienes. Por eso la séptima pregunta, ¿cuál es la alternativa correcta de las 7? Feudo, la E, feudo. Pregunta 8. Las cruzadas tuvieron un impacto profundo en la historia de Europa medieval. Estas campañas ofrecieron un motivo para unificar a la nobleza europea contra un enemigo común de la cristiandad. Sin embargo, no solo tuvieron este impacto político, ya que en materia económica, la movilización de hombres hacia Tierra Santa contribuyó directamente ¿a qué? Hablemos de las cruzadas. Pregunta 8. Vamos. Pregunta 8. Por acá. Hijos, hijas. Al toque nomás. Asterisco. Cruzadas. Datos interesantes que no pueden pasar desapercibido, hijito, hijita. Cronología de las cruzadas, siglo XII-XIII. Duró siglo XI, XII, XIII. Duró aproximadamente 200 años. Exactamente desde el 1095 hasta 1270. Saca tu cuenta, aproximadamente 200 años. Vamos acá, características. ¿A qué llamamos guerra de las cruzadas? Enfrentamiento. Check, 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 check. Profe, una consulta. Dice, profe, la tierra que le daban al vasallo, ¿cómo se llamaba? Allá. La tierra que le daban al vasallo, ojo, era una tierra específicamente que obtenían a través de una relación llamada feudo vasallística. Feudo vasallístico es el nombre que obtenían. Así le llamaban. Ojo, el vasallo y el señor local eran nobles. ¿Qué lo diferenciaba? Que el vasallo tenía pocas tierras sonadas. En cambio, el señor local sí tenía grandes parcelas de tierra y por consiguiente mayor poder. ¿Entendido? Y también dice que la 8 es la B. A ver, vamos a ver la 8, ¿ya? Vamos a ver la 8. Va. Enfrentamiento. Enfrentamiento bélico. Guerra entre cristianos católicos occidentales, contra versus turcos musulmanes. ¿Pero qué tipo de turcos? Selyúcidas. Que poseían, que tenían en sus manos, ¿qué, profesor Madueño?
Jerusalén, que poseían Jerusalén, tierra santa, santos sepulcros, Palestina, símbolo de la cristiandad. ¿Sí? ¿Sí? La pregunta es ahora, ¿cuántas guerras de las cruzadas fueron? Número. ¿Cuántas guerras de las cruzadas fueron? 8. Profesor Madueño, ¿y cómo se distribuyeron? De la siguiente manera. Distribución. Distribución. Vamos, nombrémoslo. Guión. La mitad, 4, se dirigieron. ¿A dónde? A Jerusalén. A Jerusalén. Tierra Santa, o santos sepulcros, Tierra Santa, o santos sepulcros. Ojo, 4, la mitad. Te quedan 4. De los 4 que quedan, 2 se dirigieron. ¿A dónde? A Constantinopla. A Constantinopla. Hoy Estambul, antes Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, o formalmente llamado Imperio Romano de Oriente. Te quedan 2. Te quedan 2. 1 se dirigió a Egipto, el noreste de África, y el último que queda, 1 se dirige a Túnez, norte de África, antigua Cartago, convertido durante la República Romana como provincia romana, llamándose África. Y ahí se ubicaron el reino vándalo, con su rey Genserico a la cabeza. Luego será Túnez, hasta hoy. Ahí está. Profesor Madueño, ¿cuál es el resultado de la guerra de las cruzadas? Buena. Resultado. Ponemos ahí. Resultado. ¿Cuál será ese resultado, profesor Madueño? Fracasó. Hijo, hija. Fracasó. Los musulmanes les hicieron pedazos. Ahora viene lo interesante. De todas las consecuencias de la guerra de las cruzadas, ¿habrá una consecuencia positiva para Europa? Sí. ¿Cuál es esa consecuencia? Económica. Vamos. Consecuencia económica. ¿Cuál es ello, profesor Madueño? ¿Cuál es ello? Consecuencia económica. ¿Cuál es? ¿En qué se benefició Europa occidental? En
se desarrolló un intercambio comercial, a través del Mediterráneo oriental. ¿Y qué surgió? El renacimiento urbano y comercial. Aparece una nueva clase social. Comerciantes ricos, industriales ricos, profesionales ricos, que van a tener en su mano la conducción de la historia de la humanidad en adelante, llamada la burguesía. Ahí está. Ahora sí, basado en ese principio, ¿con qué alternativas nos quedamos de la 8? La B, a la reactivación del comercio mediterráneo con Oriente. La B. Ya está, hijitos, hijitas. Pregunta 9, al toque nomás, que el tiempo apremia. Ponemos 9 por acá. ¿Qué dice la pregunta 9? A finales del medioevo y comienzos de la Edad Moderna, se desarrollaron dos movimientos de características culturales como el humanismo y el renacimiento, que cambiaron la mentalidad del hombre. Señale el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Vamos, muchachos. Vamos, señoritas. Vamos acá. 9. Asterisco. Humanismo. Humanismo. Vamos con el humanismo. Cronológicamente comprende los siglos XIV y XV, todo después de Cristo, nuestra era o el presente. El humanismo va característica, doctrina. ¿Qué pensamiento tiene? Antropocentrismo, antropocéntrico. Antropocéntrico. Es decir, se estudia al hombre toda su naturaleza. Para eso se hace uso de pensadores, obras, ideas de autores clásicos de la antigüedad, greco-romano, greco-latino. Ya está. Antropocéntrico, que estará en contra del teocentrismo de la Edad Media, la filosofía escolástica. ¡Listo! Ahí está. ¿Qué más? Centro. ¿Cuál es el centro de difusión? Centro. La ciudad de Florencia, en Italia. Florencia en Italia. Ya está. Ya está. Ya está. Vamos. Luego tenemos la expresión cultural artística del humanismo. ¿Cuál es? El Renacimiento. Asterisco. Renacimiento. Vamos. ¿Qué cronología tiene el Renacimiento? Siglos, paréntesis, siglos por acá, 15 y 16. Va. Doctrina,
¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es la idea del renacimiento? Corriente. Artística. Y cultural. Y cultural. Y cultural. Y cultural. Tomando en cuenta. Tomando en cuenta aportes clásicos. Aportes clásicos. Greco-romano, greco-latino. En las artes plásticas. En las artes plásticas. Pintura, escultura. Así como la literatura. Literatura y arquitectura. Y arquitectura. Ahí está. Tú sabes que el Renacimiento se divide en dos etapas para estudiarlo. El 480 y el 580. 480, 1400 a 1500. Centro. Vamos. ¿Cuáles son los centros? Centros. Al inicio será Florencia. Florencia. 1400 a 1500. 480. 580, 1500 a 1600, Roma. Y Roma. Ya está. Ya está. Ahí lo tienes. Vamos, desarrollemos la pregunta 9. Dice así. Ay, se enredó. 9. ¿Verdadero o falso? En un principio ambos movimientos surgen en las ricas comunas de Italia. Verdadero. Verdadero. 2. El periodo del 300 es literario, mientras que el 400 y el 580 es artístico y literario. Falso. 3. Francesco Petrarca es el creador de los sonetos. Verdadero. Padre del humanismo. 4. Los escritores dejan de escribir en latín y ahora usan lenguas romances como el toscano, que está escrita la Divina Comedia de Dante Alighieri. Verdadero. Y el último, los grandes maestros del 580 fueron Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello. Donatello no. El escultor Donatello será artista representante del 480, no del 580. Falso. Alternativa correcta, la E. La E. 10. El humanismo, un movimiento antecesoral de característica orientado al estudio de las obras de la antigüedad. Este movimiento cultural se va a originar en las ricas comunas de Italia, como la República de, hablemos del humanismo, más aún. 10. Al toque. Pregunta 10. Por acá. Humanismo. Vamos a mejorar la idea. Asterisco. Humanismo. Vamos a mejorar la idea. Hijo, hija, ponemos ahí check. Doctrina. Antropocéntrica.
antropocéntrica. 2, oposición, que contradice, ¿a qué se opone? Al teocentrismo de la Edad Media. Teocentrismo de la Edad Media. Centro, sede, Florencia, hoy Italia. Florencia, ponemos ahí cronología, siglos 14 y 15, finales de la Edad Media, Baja Edad Media e inicio de la Edad Moderna. Siglos 14 y 15, ya está. Cronología. Representantes ¿a quiénes tenemos ahí? Nombremos con guión a Francesco Petrarca, considerado el padre del humanismo, estudioso de la música clásica. Su musa de inspiración fue Laura de Noves. Le dedicó su obra Canciones a Laura o El Cancionero. Su otra gran obra se titula África, que narra los sucesos de la Segunda Guerra Púnica, que tú ya conoces. Otro, Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio sentó las bases de la literatura latina, príncipe del humanismo en Italia, autor de El Decamerón. Siguiente, Dante Alighieri. Dante Alighieri tradujo obras clásicas de la antigüedad al toscano, autor de Vida Nueva, Monarquía, La Divina Comedia. Tuvo como musa de inspiración a Beatriz Portinari. No lo olvides, llamado el Homero cristiano. Otro grande, Ficino, se escribe Ficino con C, se pronuncia Ficino. Ahí tenemos, hay mucho más, son los principales grandes humanistas. Vamos, alternativa correcta de la 10. Vamos a poner, ¿cuál es la respuesta? La A, Renacimiento, Literarias Clásicas, Florencia. La A, ya está. 11, la Reforma Protestante. Es una grave crisis religiosa que afectó la unidad de la Iglesia Católica en Europa Occidental, y como consecuencia de ello surgen las iglesias protestantes. Señala el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones sobre la Reforma Protestante. Vamos, puedo borrar esta, ¿no? Listo. A ver, lo borro. La mano izquierda, tu motita. Listo, a ver un ratito, lo voy a borrar hasta acá.
para terminar lo que resta del material. Ya están resolviendo, profe. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Me gusta. Sí, estamos bien. Estamos yendo por buen camino. No esperando que el profesor lo haga todo. A fin de cuentas, ustedes muy pronto van a asumir su examen de admisión y tiene que ser todo un éxito. A ver. A ver, hasta acá. Ya falta muy poco para cerrar con broche de oro nuestra clase de hoy. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Están entendiendo? ¿Les está gustando la clase? ¿Están aprendiéndolo correctamente? La verdad de corazón. Les escucho, les leo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, se entiende, dice. ¿Sí? ¿Todo bien? Vamos bien, profe, dice. Muy bien, muy bien. Eso me encanta. Trazo mi pizarra. ¿Ya? Para que haya orden. Muy bien. Y aquí uno más, en el medio. Listo. ¿Qué pregunta pasamos? Vamos a la pregunta 11, ¿no? 11, muy bien. Vamos, pregunta 11, a toque, hijitos, hijitas. Por acá. Dirijan su mirada. ¿Qué cosa vamos a ver? Ta. Este tema saca roncha. Ojo, que quede bien claro. No quiero mecharme con nadie. Y en especial con gente dogmática, con el respeto que se merece. Yo no voy a hablar mal de Dios, su enseñanza, su evangelio. No. Así como la mayoría de ustedes son la totalidad del aula, yo también soy creyente, católico, cristiano. Para mí es una persona maravillosa Dios. Y se acabó. Ese es mi modesto parecer. Lo que es criticable y detestable es como el hombre abusa del poder que tiene para obtener riqueza y más poder o hegemonía. Eso es lo que amarga. Vamos acá. Reforma protestante. Reforma protestante. Observa. Primero, acerca de la reforma protestante, cronología. Recuerda que estamos en plena Edad Media, siglos XV y XVI. Siguiente. Definición. Ruptura. Definitiva. De la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica. Originándose nuevos credos. Es decir, iglesias y religiones cristianas, pero que no van acorde a la Iglesia Católica que hasta ahora existen. Antecedentes.
¿Cuáles son los antecedentes? Entre ellos podemos nombrar, ¿cuál es? La querella de los iconoclastas. Querella de los iconoclastas. Del Imperio Bizantino, Roma de Oriente. ¿Qué más? La ruptura. La ruptura del cristianismo. Y el nacimiento de dos iglesias en el Imperio Bizantino, la católica en Roma y la ortodoxa en Bizancio. La querella de las investiduras. La querella de las investiduras. La querella de las investiduras. ¿Dónde? En el CIRG, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y en el siglo XIV, finalizando la Edad Media, Baja Edad Media, el cisma de Occidente. Una cochinada. El cisma de Occidente o de Aviñón, como también lo conocen otros. En Francia, dos obispos se pelearon por ser papas, por tener el poder absoluto de la Iglesia Católica. ¿Hasta dónde llega la corrupción de la gente? Ahí está. Precursores. ¿Quiénes son los precursores de la Iglesia protestante? Siglo XIV, finales de la Edad Media, la Baja Edad Media. John Wycliffe. Si mal no me equivoco, así se escribe su nombre. República Checa, o mejor dicho, Checoslovaquia. John Hus. John Hus. Así se escribe su apellido. Inglés. Groot. Si mal no me equivoco, se escribe así su apellido. No vayas a pensar, yo soy Groot. Te meto un lapo en la oreja, cuidado. Groot, ahí está. Siguiente, el italiano Savonarola, que lo quemaron vivo por hereje, por pagano, por repudiar la corrupción del clero. Ahí está. Representantes. Perdón, acá es guión. La disculpa del caso. Acá también es guión. Me emocioné. Estos son guiones, ¿ya? Grandes representantes. ¿A quiénes tenemos ahí? Representantes. ¿A quiénes tenemos? ¿Cuáles son esas iglesias protestantes que hasta ahora existen? Y todos aquellos que han nacido de él. Luteranismo. Fundador Martín Lutero, monje agustino. ¿Dónde? En el CIRG.
Hoy Alemania, Sacro Imperio Romano Germánico. Hoy Alemania, Zunglismo. En Suiza, por Ulrico Zwinglio, copiándose del zunglismo, el calvinismo, por Juan Calvino, primero en Suiza y luego en su tierra natal, Francia. Ya está. El cuarto, el anglicanismo. Fundador Enrique VIII, rey inglés en Inglaterra. ¿Qué significa anglicanismo? Religión de los anglos o ingleses. Ya está. Material 11. Al toque. Verdadero o falso. Los antecedentes de la Reforma lo podemos encontrar en el Cisma de Occidente y en las prédicas de Hus y Wycliffe. Verdadero. 2. El inicio de la Reforma es cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, donde él era obispo. Verdadero. 3. A través de la paz de Habsburgo se logra la igualdad religiosa entre católicos y protestantes en Italia. Mentira, es en el CIRG, hoy Alemania. Falso. 4. El pretexto de la reforma en Inglaterra fue la venta de indulgencias. No. El Papa no le aceptó el divorcio a Enrique VIII con su primera esposa Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, un acto de adulterio. Falso. 5. Juan Calvino, reformador de origen francés, sostuvo que la salvación se logra a través de las buenas acciones. ¿Verdadero o falso? Falso. Alternativa correcta, la C. 12. La oficialización del cristianismo en la civilización occidental llevó a esta religión se popularizara y jerarquizara más adelante en el mundo moderno. Fue impactado por una nueva economía, el capitalismo. Ello dio lugar a la ruptura de muchas prácticas muy arraigadas en la Iglesia Católica, como por la administración de sacramentos y la venta de indulgencias. ¿Qué nombre lleva ese hecho? La venta, pues hijo, hija, la venta. Alternativa B. Vamos. Pregunta 12. Mira acá. Mira acá. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo la Iglesia Católica amasa fortuna? Fortuna de la Iglesia Católica. Lo logra, hijo, hija, de la siguiente manera. Nombrémoslo. 1. Venta de indulgencias. Venta de indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? La venta del perdón divino cuando uno muere. 2. Diezmos. La 10ª parte que poseemos mensualmente se entrega a la Iglesia Católica, al clero, para su financiamiento. Primicias. ¿Qué son las primicias?
donaciones obligatorias. ¿Cuándo has visto que una donación es obligatoria? Debe ser voluntaria. Pero la iglesia, ¿lo hacías o te agarraba patadas? ¿Qué más? Óbolo de San Pedro. Óbolo de San Pedro. Es decir, entrega de dinero para que la Iglesia Católica, encabezado por el papado, haga ayuda humanitaria para los pueblos más necesitados. De esa manera, hijo e hija, la Iglesia Católica amasó fortuna hasta nuestros días. ¿La respuesta cuál es? La venta. 12, ven la venta. 13, tenemos una imagen. La figura mostrada representa al rey de Francia, Luis XIV, quien es el mayor exponente del absolutismo monárquico. Señale las afirmaciones correctas sobre el absolutismo monárquico. Ponga atención. 13 la E, dice. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Gracias por tu aporte. 13. Ponemos ahí. Absolutismo. Vamos. ¿Qué es el absolutismo? Llamado también otros nombres. Otros nombres. ¿Con qué otros nombres se le conoce? Antiguo régimen. O monarquía. O monarquía. Origen. Robustecen su poder tras la caída, de la poliarquía. Poliarquía. ¿Qué significa poliarquía? Tras la caída de los señores locales o feudales, producto de la derrota en la guerra de las cruzadas. ¿Qué más? Base teórica. Base teórica. ¿Cuál es la base teórica del absolutismo? El centralismo. Es decir, todos los poderes del Estado recaen en una sola mano, la del rey. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué más? Regalismo. El monarca, el rey, está por encima de la Iglesia Católica, el clero y el papado. Y providencialismo. ¿Qué quiere decir? Que las únicas personas idóneas capaces de gobernar un pueblo elegido por Dios y la Virgen María es el rey. Y únicamente da justificación de sus actos a Dios y solamente a Dios. ¿Qué más? ¿Cómo se mantienen? Mantenimiento. ¿Cómo se mantiene la monarquía? ¿Cómo se mantiene la monarquía?
de la siguiente manera. Burocracia haciendo uso de funcionarios estatales, ejército permanente, que lo protege, lo cuida, y la diplomacia. ¡Listo! ¿Quién es el más grande representante del absolutismo? Luis XIV, el rey Sol, que decía: el Estado soy yo. ¿Verdadero o falso? 1. Los ideólogos fueron Hobbes y Bossuet. ¿Verdadero? 2. Se realizaron grandes reformas estableciendo en el plano económico el liberalismo. Falso. 3. En el plano político es el triunfo del poder central sobre las soberanías fragmentadas. Verdadero. 4. Gran burocracia, ejércitos permanentes y el desarrollo de la diplomacia lo mantuvieron en el poder. Verdadero. 4. 5. En el plano cultural, la reacción frente al absolutismo fueron las corrientes artísticas del humanismo y del renacimiento. Falso. Alternativa correcta, la E. Penúltimo, 14. Es un tratado de teoría política y derecho comparado, publicado en 1748. En él recrea el modelo político inglés, tomando a su vez de los germanos el sistema de separación de poderes y monarquía constitucional, que considera el mejor en su especie como garantía contra el despotismo. ¿Cuál es el autor y su obra que el texto en cuestión hace referencia? Mira acá. 14. Ese patita, ¿quién es? Ese patita es Montesquieu. Ese es su nombre. Montesquieu, el barón de Montesquieu. Su nombre verdadero, ¿cuál fue? José María Arouet. José María Arouet. Acá es Arouet. Firmaba como Montesquieu para que no tomaran represalias sus enemigos contra él y su familia. ¿Qué más? Defensor de la monarquía constitucional. ¿Qué más? La obra que hace mención a esta pregunta es el espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes. ¿Dónde nos habla de una división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial? Paréntesis. División de poderes. En ejecutivo, legislativo y judicial.
Ahí está. Y es un gran representante francés del siglo de las luces, siglo XVIII de la Ilustración. 15. Cerramos con broche de oro. Pregunta 15. Allá, me olvidaba. Alternativa de la 14, la A. Montesquieu, el espíritu de las leyes. 14A. 15. Cerramos con broche de oro esperando que la clase de hoy te haya gustado, hayas reforzado conocimiento, hayas aprendido bien y te haya gustado la clase. Y Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles. Es un concepto político surgido en el marco del antiguo régimen europeo, en la segunda mitad del siglo XVIII, y que combinaba el absolutismo con las ideas filosóficas de la Ilustración francesa, como la fe en la razón humana, en un modelo de gobierno paternalista. El texto en cuestión se refiere ¿a qué? Al despotismo ilustrado. Vamos, 15, y lo cierro con broche de oro. Despotismo ilustrado. ¿Qué características tiene? Vamos acá. Definición. ¿Qué cosa es? Es una conciliación. Entre el absolutismo los monarcas más las ideas ilustradas, la Ilustración. ¿Con qué finalidad, profesor Madueño? Para que no exista flechita hacia abajo. Para que no exista, ¿qué, profesor Madueño? Una revolución social. Una revolución social. Una pugna, una lucha entre la Ilustración y el absolutismo. Los ilustrados lo detestaban a los monarcas despóticos absolutistas y acuñaron una frase. ¿Cuál es esa frase? Asterisco, frase. ¿Cuál es? Aquí está tu respuesta. Todo por el pueblo. Pero, eco. Pero, sin el pueblo, una basura, estos desgraciados. ¿Quién acuñó esta frase y lo divulgó? José II, rey de Austria, uno de los más grandes representantes del despotismo ilustrado. Por eso la alternativa correcta de la 15, ¿cuál es? La D. Completito, hijos, hijas. Gracias por haberse quedado algunos minutitos. El tiempo es bien cortito. Con tal de que lograr el objetivo para todos ustedes. Espero que te haya gustado la clase y conmigo será hasta el próximo miércoles. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.